En el texto que hoy día hemos leído, ¿no es cierto?, la historia que nosotros conocemos, toda esta historia de Moisés, el pueblo de Israel, sabemos que esto viene de mucho tiempo, ¿no es cierto?, cuando José se lleva a su familia a Egipto, y la saca de Canaán y la lleva a Egipto, y pasan 400 años y el pueblo de Israel, los hebreos, se multiplican en medio de los egipcios, y obviamente como la misericordia y la promesa de Dios sobre Abraham y sobre su descendencia, ellos siempre estuvieron bendecidos, y cada día, a pesar que pasó la época y pasaron las generaciones de José y de su familia, vinieron otros tiempos y Dios permite que el pueblo de Israel sea subyugado y sea tomado como esclavo de los egipcios. Durante 400 años sufren mucho como esclavos en trabajos forzados, en hacer un imperio como fue el egipcio, y a través del trabajo de los hebreos. Sin embargo, hay una historia de un gran hombre llamado Moisés, y que a través de la palabra de Dios es mencionado por todo el acontecer y su larga vida y su largo acontecer de Moisés, nos hace pensar y que Dios parte este plan perfecto de libertad para el pueblo de Israel a través de un hombre que Dios lo fue preparando desde su niñez y lo fue salvando, lo fue guardando desde su niñez, cuando ya los egipcios querían eliminar la generación hebrea. Dios se esconde y Dios permite que Moisés llegue a palacio y lo críe la hija del rey como un hijo. Y la verdad es que durante 40 años Moisés se cría como un príncipe de los egipcios. Sin embargo, hay un momento espectacular, si lo podemos llevar así, donde Dios llega en una visión gloriosa, una visión de gloria, y que en el fondo vamos a ir examinando en este día, y nos vamos a dar cuenta que los que, así como Moisés ve esta visión, una zarza, el texto que hemos leído nos habla y nos describe de una zarza en el monte Sinaí, donde Moisés trabajaba para su suegro, ve que esta zarza en medio se estaba un fuego, pero lo extraño de esto es que este fuego se mantenía y esa zarza no se consumía. Y ahí es donde empieza lo espectacular, que Moisés por primera vez empieza a ver una visión gloriosa en su vida. Y se va a transformar en un mensaje y una misión extraordinaria en la vida de este hombre llamado Moisés. Pero primero que nada, nadie puede servir a Dios realmente si no tiene un bautismo o una visión como Moisés la tuvo. Es verdad que Moisés aprendió mucho en las escuelas egipcias, ¿no es cierto? Él de muy niño, de bebé, lo rescata de las aguas, la hija de Faraón, y lo cría como un príncipe. Por lo tanto, su crianza, su educación fue la de un príncipe egipcio. Pero los que hoy día estamos dentro de la casa del Señor, los que hemos conocido a Dios, sabemos que el saber humano o la sabiduría humana no tiene prioridad o no está primero cuando uno conoce a Dios primeramente. Cuando uno conoce a Dios, fíjese que ni la sabiduría humana, ni la ciencia humana, ni las cosas que nos pasen en esta vida pueden superar lo que es conocer a Dios en espíritu y en verdad. Cuando miramos este acontecer, sabemos que Moisés, sus primeros 40 años, se crió como niño, como joven, al lado del heredero, el que iba a ser después faraón o el gobernador de
de Egipto, se crió como un príncipe, con toda la educación de un príncipe, pero hasta los 40 años, como hombre joven, Moisés no entendía que su futuro iba a estar en las manos de Dios. Y si lo miramos en nuestra vida, ninguno de los que estamos aquí podríamos haber pensado de que en algún día íbamos a encontrar a Cristo y lo íbamos a aceptar como nuestro Salvador personal, y todo lo que era importante humanamente o intelectualmente pasó en segundo plano. Recordar la verdad que uno de los grandes hombres y escritores del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, sabemos cómo él era de educado, un hombre escogido para enseñar la palabra de Dios, un hombre muy educado, hablaba todo hebreo, hablaba el griego original, hablaba el griego del pueblo. Sin embargo, cuando él, y aquí donde está, cuando uno tiene la visión gloriosa o la presencia o es bautizado con el Espíritu Santo, y la semana pasada, y fíjese que el miércoles en el programa radial lo conversábamos y Dios nos invitaba con los hermanos que estábamos en el panel, ser lleno del Espíritu Santo, y el texto bíblico nos hablaba en Hechos capítulo 2, ser lleno del Espíritu Santo reemplaza todo lo que es prioritario para nosotros por tener el conocimiento en espíritu y en verdad que lo trae Cristo a través del Espíritu Santo. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando habla sobre esto, le dice a los corintios, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando Pablo le dice estas cosas en 1 Corintios capítulo 2, del verso 2 al 5, cuando él dice, yo no vine con mi filosofía humana ni con mi intelectualidad, sino que vine a mostrar lo que yo conocí de Jesucristo, a este Jesucristo crucificado. Y mis palabras, dice, no fueron persuasivas ni con intelecto para admirar a alguien o que alguien se admirara de mi conocimiento, sino que fue con espíritu y poder. Y a esto quiero llegar, hermano querido, en este día, en este mensaje que Dios nos da a través de Moisés. Moisés se ve su genealogía, sus antepasados, hombres que tuvieron la representación y la promesa de Dios sobre ellos. Si hablamos de Abraham, si hablamos de Isaac, de Jacob, hablamos de que Dios iba a hacer cosas grandes sobre ellos. Ahora, cuando miramos el capítulo 3 y el escritor nos empieza a relatar sobre esta visión, tenemos que sacar en cuenta al tiro que fue una visión del Señor mismo. Una visión y una experiencia que nos lleva a pensar. Si miramos la vida de Moisés en un principio comenzó con un rotundo fracaso. Como la vida nuestra cuando no conocíamos a Dios. Fíjese que era un rotundo fracaso. Había en su vida dos corrientes en Moisés. En Egipto, lo que había aprendido de los egipcios, su raza, su condición de príncipe, porque así lo crió, quien lo rescató como un príncipe, con su majestad, un mundo de deleites, de esplendor y de comodidades. Sin embargo, cuando Moisés crece y se convierte en un joven, quiere buscar sus raíces y a través de su padre Leví, ¿no es cierto?, ve el esfuerzo
y cómo este pueblo de Dios estaba sofocado. ¿Ah? Sin embargo, cuando las cosas son humanas, fíjese que Dios no las bendice y no las cuida. Y cuando Moisés vio que su generación, vio que sus raíces eran esclavizadas y eran maltratadas, lo quiso hacer como hombre. ¿Ah? Lo quiso hacer con su intelecto, lo quiso hacer con su poder, con su fuerza. Y ahí es donde comete el error y manda, cuando ve que está maltratando a un hebreo, él toma espada y mata a un soldado egipcio, pensando que el pueblo hebreo iba a respaldar este homicidio, iba a respaldar este suceso. Sin embargo, al otro día cuando nos vemos, y Éxodo capítulo 2 nos relata, ¿no es cierto?, cuando él ve otros dos hebreos que están peleando entre ellos y les dice, bueno, no somos hermanos y tenemos que estar unidos. Y fíjese que este mismo hebreo le responde, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y ahí Dios permite que este hombre hebreo le enrostre a Moisés. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y ahí donde Moisés tuvo miedo. ¿Ah? Y se dio cuenta que este suceso que había cometido se había descubierto. Y huyó al desierto. ¿Ah? Y estuvo 40 años más aprendiendo otra vida. 40 años de esplendor, de confianza, de comodidad, de una buena educación. Pero Dios permite que a través de ese suceso Moisés arranque hacia el norte, hacia el desierto, al norte oriente, y se encuentra con Yetro, un hombre, un levita, un hombre que se dedicaba a la adoración de Dios, y está 40 años más con un nuevo propósito, donde aprende humildad, donde aprende simpleza, y de ser un príncipe se convierte en un pastor de ovejas. Pero aquí donde va lo importante, hermano querido, lo más hermoso de este mensaje. Dios tenía un propósito sobre Moisés. Y cuando Dios manifiesta este propósito sobre Moisés, se crea este efecto maravilloso que fue esta visión gloriosa, donde se manifiesta el poder y el milagro tremendo que es Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia y por qué me he dado el tiempo? ¿Sabe por qué? Porque el hombre y el cristiano que no ha vivido una visión de gloria o una experiencia de gloria con Dios, y le puedo nombrar el más importante y que todos debiéramos, y fíjese que el miércoles lo decíamos en la predicación de Limpios por su sangre, no es necesario ser metódico, sino que lo que hoy día interesa es ser lleno del Espíritu Santo. Los hermanos que me acompañaban el miércoles, mi hermano Dago, hermano Giovanni, hermano Parra, hablamos durante 2 horas y fíjese que nos faltó el tiempo para hablar sobre el Espíritu Santo. Esa visión de gloria, esa experiencia de gloria que Moisés vivió a través de la zarza tenía un propósito. Y créame, hermano querido, en los tiempos que estamos viviendo, la iglesia necesita tener un propósito para poder subsistir hasta cuando Cristo venga. Necesitamos estar llenos. Esta visión de gracia que hoy día tiene nombre y apellido y se llama Espíritu Santo, tiene que vivir sobre nosotros. Fíjese que la visión que Moisés vio fue una visión de permanencia. Esa zarza habla de Israel. Esa zarza representaba de Israel. ¿Sabe por qué? Porque primero esa salsa no se consumía.
¿Ah? Ardía. Y eso es lo que le llamó la atención a Moisés. Me imagino, el texto bíblico no lo especifica, pero me imagino que vio el fuego y que iba creciendo y que se mantenía y la salsa no se consumía como debiera haberlo hecho. Y eso es lo que le llamó la atención. Y fíjese que si lo miramos espiritualmente, esta salsa era el pueblo de Israel, que a pesar de los 400 años que vivió de esclavos en Egipto, de tratar de matar a muchos y exterminar la raza. Y créame que no ha sido la única vez en que la humanidad ha querido exterminar al pueblo de Dios. Si recordamos el siglo pasado, el siglo XX, el gran genocidio de la Segunda Guerra Mundial, el propósito, un hijo del diablo toma la guerra y empieza a hacer un genocidio que mata más de 6 millones de judíos. Entonces, fíjese que el pueblo de Israel, si se da cuenta, siempre ha querido. ¿Por qué? Porque el diablo, el gran odio que tiene el diablo es hacia los escogidos de Dios. Y por favor, tomen en cuenta esto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era Israel. Sin embargo, cuando Jesucristo vence la cruz del Calvario, vence la muerte, nos damos cuenta que, como dice la palabra de Dios, fuimos injertados al pueblo de Dios. Y por lo tanto, cuando entendemos, el diablo lo único que quiere destruirnos a cada uno de nosotros, destruir a nuestras familias. En los tiempos que hoy día estamos encerrados en nuestros hogares, el diablo toma presa de nosotros y cualquier cosa nos irrita. La humanidad está irritada, la humanidad está enojada, pero los hijos de Dios tenemos que tener la paz que tan solo el Espíritu Santo. Fíjese que cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla sobre el fruto del Espíritu, esos 7 características que es el fruto del Espíritu, entre medio de eso nos habla de mansedumbre y de paz. Entonces, cuando miramos que esta salsa no se consumía, era el pueblo de Israel. En su aflicción en Egipto no pudo ser aniquilada. Si leemos el principio de Éxodo, nos declara y nos habla que había sido oprimido tanto más. Y a pesar que había sido oprimido, la Biblia dice que se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos, temían y le tenían miedo a los hijos de Israel. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero fíjese que esta zarza también habla de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que ni la cruz ni la muerte pudo consumir a Cristo. Y hoy día cada iglesia que es fiel al Señor, aunque sea pequeña, esa zarza sigue ardiendo. Aunque usted en este día, hermano y hermana querida, esté llena de problemas, llena de dificultades, con amargura y quizás con más de algún problema insolucionable, mientras la zarza del Espíritu Santo siga ardiendo en usted, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En tanto, por eso, hermanos queridos, cuando miramos la vida de Moisés, fíjese que Moisés se convirtió en el gran libertador del pueblo de Israel. Pero Cristo se convirtió en el gran libertador de nuestras vidas, que estábamos, dice la Biblia, perdidas en delito y en pecado. Más Cristo, cuando el diablo lo quiso matar, cuando el diablo lo quiso eliminar a través de la cruz, esta zarza del Espíritu Santo ardió más que nunca y llegó a nuestros corazones y a nuestras vidas y nos bendijo. Fíjese que en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, cuando estaban discutiendo sobre la vigencia del Evangelio de Jesucristo, un hombre muy culto, un hombre muy educado llamado Gamaliel, un hombre intelectualmente muy educado, cuando le preguntan sobre él, él dijo lo siguiente: y ahora os digo
apartados de estos hombres y déjenlos. Está hablando de los apóstoles. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y estas son palabras de un hombre llamado Gamaliel, que era reconocido en el primer siglo como un gran hombre intelectual. Y cuando le hablan de este movimiento, de esta zarza que se llamaba Jesucristo, que empezaba a aprender y aprender en medio de los hebreos, en medio de los griegos y en medio de la humanidad, él llegó con toda su intelectualidad, con toda su educación, dijo, ¿sabe que no se metan ahí? Porque si es un charlatán más, si es una filosofía más, se va a desvanecer y se van a olvidar todo. Es como la zarza que vio Moisés. Moisés vio que ardía, pero no se consumía. Y le llamó la atención. Cristo, cuando vino a esta tierra, causó el mismo efecto. Esta llama empezó a encender de a poquito, con milagros, con enseñanza. Y hoy día, hasta el día de hoy, la zarza que se llama Jesucristo sigue ardiendo en los que realmente han creído en el Señor. No se desvaneció. Y Gamaliel en eso tuvo razón, porque hoy día que estamos han pasado 21 siglos. Esta zarza sigue ardiendo en los que hemos creído en Cristo. Y ojalá en este día, hermano querido, las 146 conexiones que hay y las familias que están ahí, ojalá esta zarza esté ardiendo en su hogar, porque si esta zarza está ardiendo en su hogar, vendrán problemas, vendrán enfermedades, vendrán dificultades, pero el Espíritu Santo nos traerá paz, el Espíritu Santo nos traerá reconciliación, el Espíritu Santo nos traerá sabiduría y esta zarza no se va a consumir. ¿Por qué? Porque vino a gobernar y va a gobernar por la eternidad. Y a través del Espíritu Santo, hoy tenemos la pureza. Fíjese que si observamos la vida de Moisés, fíjese que a través de esta visión de gloria, le trajo pureza, le trajo confianza. Como hombre dudó, y si usted sigue leyendo el capítulo 3 y el capítulo 4, Moisés le trajo dudas. Cuando recién conocimos al Señor tuvimos muchas dudas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trajo verdad, nos trajo orden, nos trajo convicción, nos trajo seguridad. Entonces, Dios no es un Dios de fracasos. Moisés fracasó cuando actuó como hombre, pero cuando recibió el mensaje de Dios a través de esta zarza, primero pasaron dos cosas. Dios lo llamó por su nombre, le dijo, Moisés, Moisés. Y segundo, Dios reconoció sobre él de que él estaba ahí porque le ordenó que se sacara las sandalias. Y fíjese que ese es un tremendo signo de santidad. Y le dijo, sácate tus zapatos. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás santo es. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Donde mora el Espíritu Santo se convierte en un lugar santo. Y si vemos el Nuevo Testamento, Dios nos llama a tener santidad en nuestros corazones, a santidad, a pureza. Dios nos ha llamado. Por lo tanto, hermano, todo lo que es puro permanece. Pero lo que no es puro desaparece. Fíjese que hay un proverbio muy hermoso, el capítulo 14, el verso 34, nos dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Por qué cito este proverbio? ¿Sabe por qué? Porque hoy día estamos viviendo eso.
Un hogar, y no estoy hablando de la nación, ¿por qué? Porque vemos esta humanidad que cada día va de mal en peor. Pero hermano querido, cuando yo hablo de mi nación, estoy hablando de mi hogar, estoy hablando de los míos, de quienes gobierno como padre de familia, como madre de familia, a quienes gobierno. Mi familia se convierte en mi nación, y cuando en mi nación hay justicia, porque el Espíritu Santo es justicia, hay una familia bendecida. Hay un mensaje hermoso y un suceso que sucede en la iglesia apostólica y que todos lo conocemos muy bien, el suceso que Dios habla en Hechos capítulo 5, cuando un matrimonio se dispone, y por favor tome atención en esto, cuando un matrimonio se dispone sin que nadie los obligara. ¿Por qué? Porque miraron que todos los demás vendían sus propiedades, sus heredades y lo entregaban para el servicio de la iglesia, para el servicio que los apóstoles hacían, que era darle comida y mantener a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, que era mucho en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jerusalén y el pueblo de Israel estaba subyugado por el Imperio Romano y la exigencia de impuestos era muy alta, entonces la mayoría de la gente era pobre. Entonces la iglesia apostólica de los apóstoles del primer siglo se dedicaban a que todos tuvieran de comer, y Hechos, Lucas nos relata en Hechos que nos dice que vivían en comunión y cuidándose unos a otros. Sin embargo, hubo un matrimonio que vio, y aquí donde cuando no hay sinceridad ni amor, muchas veces las cosas se hacen por copia. Y estoy hablando, si usted se va a Hechos de los Apóstoles, un matrimonio dispone de vender una heredad y sin que nadie lo obligara, dice, no, lo vamos a entregar todo para Dios. Sin embargo, cuando se vieron con el dinero, convinieron. Y Pedro lo dice. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Estamos hablando de esa zarza que arde y que no deja de arder. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de esta zarza ardiendo, estamos hablando del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el que nos debe guiar a toda verdad y a toda justicia, hermano querido. Y Dios sabe y nos conoce hasta los tuétanos. Y Pedro, cuando vio que Ananías y Zafira convienen en dar todo para Dios y que después se arrepienten y sacan una parte, no se dieron cuenta que había un Dios mirándolos. Y como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, les hizo esta pregunta. Y se lo dijo a la esposa. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Moisés tuvo miedo de tomar esta responsabilidad. Se justificó. Si usted lee todo el capítulo 3 y parte del 4, se justificó por muchas razones. Dios le instaba y estaba, y mire, y escúcheme bien, hermano querido, porque de repente como cristiano, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de dificultad, de repente dudamos de la eficacia de Dios sobre nosotros y decimos, oye, ¿por qué me pasa? ¿Y por qué no me pueden pasar pruebas a mí? Si el Señor me dijo, al haber conocido este evangelio, viviréis pruebas y dificultades. Y de repente no nos acordamos de eso. Y las pruebas y las dificultades, cuando esta zarza está ardiendo en nuestro corazón, entendemos que es voluntad de Dios, y como el mundo no nos entiende, dice, los evangélicos se conforman con todo. Sí, nos conformamos con todo. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que mi vida y su vida está escondida en este Dios maravilloso, y sabemos que al final del camino Dios nos va a bendecir y nos va a sacar de la prueba. Es por eso que yo quiero terminar en este día, y espero que
este poder que está inundando este lugar, aquí mientras estamos haciendo este culto en línea, está inundando su corazón, está inundando su vida, hermano querido. Está inundando su hogar. Si está en la dificultad, está en la prueba. Tenemos muchos hermanos enfermos. Pero aquí donde está la pureza de un Dios todopoderoso. En esta zarza, Dios le reflejó a Moisés esta pureza maravillosa. Y le dijo a Moisés para que se entendiera, y hoy día se lo dice a usted. Y le dijo, yo soy, en el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y sabe lo que hizo Moisés? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Abraham era diferente a Isaac y Isaac era diferente a Jacob. Pero una cosa tenían los tres, que el Dios de cada uno de ellos era el mismo. Amén. Y el Dios mío y el Dios suyo es el mismo, hoy y por los siglos. Amén. Dios libertó a Israel. Cristo nos libertó a nosotros. Nos sacó del pecado, de la inmundicia y de la ignorancia. Hoy día tenemos bendición. Hoy día somos bendecidos. Y no estoy hablando de la bendición material, estoy hablando de la bendición. Es cosa de que usted, hermano, que está en línea, vea nuestro panel, vea esta familia. Vea la familia de Claudito, de Alejandra, la familia del hermano Giovanni con la Nati, de Huguito con la Gina. El mío con mi esposa. El de Sebastián con su esposa. ¿Saben? Todos tenemos algo en común, que todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Y a lo mejor hasta escasez. Pero una cosa tenemos en común, ¿sabe qué? Que adoramos y bendecimos al mismo Dios. Y sabemos que en medio de la prueba Dios nos va a sacar adelante. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a cuidar, Dios va a seguir cuidando a nuestros hijos, nos va a seguir dando de comer, nos va a seguir bendiciendo como hijos de Dios, va a bendecir a nuestros hijos. Los va a sacar adelante en medio de este mundo tan difícil que están viviendo, en este encierro tan difícil que nosotros como padres estamos viviendo, ellos como hijos están viviendo. Pero les digo una cosa, este Dios bendito, esa zarza que ardió frente a Moisés, hoy día tiene que arder en nuestros corazones, y esa zarza hoy día se llama Espíritu Santo. Pero para eso hay que tener lo que Jesucristo nos dijo en Mateo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo los que abren los ojos, estoy hablando de los ojos espirituales, y quitan sus zapatos, oyen la voz de Dios. Fíjese que en la Biblia y en el Antiguo Testamento, sacarse el calzado era signo de respeto. Quitarse el calzado para entrar a un hogar era signo de respeto. Dios no quiere que se saque los zapatos físicamente, sino que Dios quiere que saquemos nuestros zapatos espirituales y le reconozcamos como nuestro Salvador. Lo único que le puedo decir, que la zarza está ardiendo y va a seguir ardiendo hasta cuando Cristo venga otra vez. Depende de usted y depende de mí que siga ardiendo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque si arde en su corazón, venga lo que venga, pase lo que pase, la zarza está ardiendo. Y si usted sigue leyendo la historia de Moisés, Dios hizo tremendas cosas por la mano de Moisés. Golpeó la peña y salió agua.
Venían los egipcios, tocó su vara en el mar y el mar se abrió. Clamó a Dios y Dios les dio maná del cielo, pan del cielo. Si su zarza está ardiendo en su corazón y en su casa, vive Dios que le va a responder sus peticiones. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso. ¿Ah? Y bienaventurados son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Lo invito en este día, hermano querido, lo invito a que se tome con su familia ahí, si está en familia, en su mano, ¿ah? Y renueve esta fuerza. Y quizás la llama se estaba extinguiendo, esta llama del Espíritu Santo se estaba extinguiendo. Pero hoy día Dios te ha hablado, y quizá en forma diferente a través de internet, de las redes sociales, pero el poder es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Y si hoy día usted tiene una necesidad, la que sea, esta zarza está ardiendo hoy más que nunca. Esta zarza está ardiendo hoy más que nunca. Y si usted cree, Dios le va a sacar de la enfermedad, le va a sacar del problema. Y lo más grande y lo más maravilloso, esta zarza va a continuar durante todo el tiempo, hasta cuando Cristo venga, y vamos a ser felices, bendecidos. ¿Por qué? Porque esta zarza, así como ardió frente a Moisés, hoy día este Espíritu Santo arde. Y nos va a pasar como le pasó a los de Emaús. Iban cabizbajos, iban tristes. Y cuando desapareció el que les hablaba, oye, dijo, ¿no te parecía que cuando él hablaba, tu corazón ardía? ¿No se impactaba tu corazón? Hermano querido, ¿se ha impactado tu corazón hoy día? Amén. ¿Ha tocado tu vida el Señor hoy día? Vive el Señor y vive para siempre. Amén. Vive nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que viva como esta zarza que ardía en el desierto, en el Sinaí, ahí en medio del desierto, en el monte Sinaí, estaba la presencia de Dios y Dios mismo le habló a Moisés. Hoy día Dios, si usted tiene fe, le ha hablado, le ha bendecido. Reciba bendición. Amén. Yo le voy a invitar que donde esté, cierre sus ojos. Porque siento en el Señor. Por pauta, nuestro hermano Hugo tiene que orar, pero en este día yo voy a cumplir en lo que el Espíritu Santo me insta. Yo lo voy a invitar, yo no lo veo, pero Dios lo está mirando. Los que hoy día estaban sin ánimo y a lo mejor sin esperanza. La palabra que Dios te ha hablado, esta zarza que ardió frente a Moisés, hoy día que arda en tu corazón. Cierra sus ojos en el nombre de Jesús. Señor, yo no sé cuántas personas hay en este día, pero yo sé que los que están son los que necesitaban tu palabra. Tu Espíritu Santo hoy día nos ha hablado, Señor. Así como tomaste a Moisés para una tremenda visión, tú te hiciste presente en esta zarza y Moisés se dio cuenta que eras tú, Señor, y tuvo respeto y hasta miedo. Hoy, Señor, lo único que podemos decirte es que te amamos con todo nuestro corazón, que estamos viviendo momentos difíciles, como familia, como hijos tuyos, Señor. No podemos volver a la normalidad de servirte como estábamos acostumbrados a servirte. Pero una cosa te queremos pedir, con humildad, con sencillez, Señor. No somos dignos, pero tú nos has perdonado. Amén. Y nos has hecho una nueva criatura. Señor, tú has limpiado nuestros corazones, has limpiado nuestras almas. Señor, nos has dado un nuevo pensamiento. Señor, has cuidado a nuestros hijos. Pero hoy día siento, Señor, que como cristianos necesitamos
que esa llama se vuelva a encender. En muchos quizás había estado apagada o se estaba extinguiendo, Señor. Pero en este día, Señor, yo lo siento en mi corazón, que muchos hoy día están pidiendo fuerza, muchos están pidiendo vigor, y que este fuego del Espíritu Santo se vuelva a reavivar en nuestros corazones. Y que, Señor, tú nos dé a través de tu Espíritu Santo esta fuerza para seguir en el tiempo que nos queda. Poder, Señor, estar apegado a ti y pegado a tu misericordia. Señor, llévate las dificultades, llévate las enfermedades. Señor, por tu palabra somos sanos. Por tu palabra, Señor, somos bendecidos. Pero lo único que queremos es que nuestra salsa, esta salsa que se llama corazón, que la avivó a través del Espíritu Santo, arda este fuego de poder, este fuego, porque tu palabra nos dice: bienaventurados los que son limpios de corazón, porque son aquellos los que vamos a verte a ti, Señor. Y creemos firmemente que pronto te veremos cara a cara. Pronto te veremos, Señor, cara a cara. Pero ayúdanos, Señor, porque nos falta la fuerza, nos falta el vigor. Señor, la presión de esta humanidad, la presión de las enfermedades nos está yendo abajo. Pero hoy día, Señor, llénanos de fuerza, llénanos de victoria, y que podamos, Señor, seguir en este camino, mirando esa salsa que eres tú, Señor, esa salsa ardiendo, que pueda ser llena de tu poder. Señor, donde vayamos, tu misericordia esté sobre nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Y, Señor, creo firmemente que tú has entregado fuerza y has tocado los corazones de quienes hoy día han escuchado tu palabra. Tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.